Lo decíamos, el fin de semana fue un fin de semana noticioso, pero también de una emergencia muy grande que se vivió en el cajón del Maipo con este ¿Sabes aluvión, que fue qué? similar, Daniela, Te que puedo se vio en interrumpir un 2013. poquito. Dime. Porque lo que pasó el fin de semana abarcó, y vamos a hacer un reconocimiento a Raúl, que hizo un punteo de los lugares donde quedaron algunas escobas. Po. O sea, no solamente fue en el cajón del Maipo, que fue muy, muy desastroso. Hay una gran discusión en los medios, incluso si las empresas que funcionan ahí, minerales, las propias empresas de aguas y otras más, tendrían alguna responsabilidad, eso habría que investigarlo, pero no solamente en Santiago, en San José de Maipo, el Melocotón, San Alfonso, sino también fuera de Santiago, también hubo problemas, ¿no? San Vicente, Mayo en O'Higgins, también, por ejemplo, en los vecinos de la Florida, los habitantes de la toma de dignidad también tuvieron que abandonar la zona preventivamente. En la región del Maule hubo anegamientos en Curicó y Talca, se registraron árboles caídos, desborde de canales, corte de suministro eléctrico. Mira, en Talca se registraron inundaciones que se mantienen hasta el día de hoy, sectores de Villa Río Claro, Valle de Talca o de Villa Bicentenario. Hay algún lugar en que cayeron 51,5 milímetros, mira lo que cayeron En solo 2 horas. en ese sector, imagínate. Entonces hubo, no solamente en Santiago, y le agradecemos a Raúl que nos haya hecho este aporte, porque realmente uno puede mirar que no solamente fue en Santiago, sino que se extendió a otras regiones, y los cortes de luz, como muy bien decía Mercedes López, fueron en muchos lugares, pero además las empresas no dan cuenta, y uno empieza a ver en las redes sociales como dicen, yo llamo y no me dicen a cuándo va a ser la reposición. Si hay una responsabilidad, por mucho que haya eventos de la naturaleza, siempre hay una responsabilidad, porque tú tomaste esa responsabilidad como empresa, por lo tanto ahí hay un tema. Y lo otro, lo que tú dices del San Borja, que a mí me tiene, por lo menos, me tiene mal, tiene como ver esas guaguas en una casa. Yo me preguntaban, esas guaguas que sacaron de San Borja, como que las metieron a todas esas guaguas con sus cunitas, parece que fuera en un jardín infantil. Entonces, eso me tenía mal también. Bueno, son temas que pasaron el fin de semana. Sí, totalmente. Estamos hablando entonces puntualmente de lo que nos permite introducir a nuestro próximo invitado, el geógrafo Pablo Oces, que tiene que ver con esta situación de emergencia que se vivió en el Cajón del Maipo en particular, algo similar a lo que se vivió en el 2013 y que efectivamente, tal cual decía Daniel, ha hecho que surjan nuevamente estos cuestionamientos respecto de todo el trabajo que han hecho mineras allá en virtud de poder instalarlo el muy polémico Alto Maipo, ¿no? Así que bueno, estamos ya con él, entiendo, para poder conocer su impresión respecto de lo que pasó, si es solo atribuible al cambio climático y tal. Bienvenido a La Voz de los que Sobran, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Saludarles. Lo mismo, siempre estamos acá con Daniel Stingo, estamos con Hassan Akram. Lo primero es preguntarte tu impresión respecto de esto inusual, ¿no? Casi como anecdótico. Yo tengo 46 años, no recuerdo, francamente, una lluvia tan intensa en época de verano como la que se vivió este fin de semana, ¿no? Sí, hola. Oye, tremenda. Planteaste varias cosas al mismo tiempo. Y voy a partir por la última, que es la más fácil, uh-huh, y la que en general le echamos la culpa. Esto es un evento no registrado antes. Uh-huh. O sea, esta cantidad de precipitaciones en enero no se habían registrado nunca en la historia. Entonces, eso ya le da una condición de excepción, de particularidad. Entonces, analicémoslo con una perspectiva que esto no es común, que esto no pasa todos los días, y efectivamente, como tú con tus años, que no voy a repetir, no te acuerdas de algo parecido. Yo tampoco me acuerdo de algo similar en enero. Entonces estamos en una situación excepcional. No puede pasar de nuevo, claro que puede pasar de nuevo. Pasó algo similar antes, sí, el año por ahí, por la década del 30, ocurrieron cosas parecidas. Y en varias de las zonas del Cajón del Maipo esto ocurre cada 5 años. Si uno tiende a ser honesto, en el Cajón del Maipo y en la cuenca de Santiago en particular, estas lluvias estivales, así es el nombre técnico, lluvias de verano,
Claro. que son especiales, ocurren cada 5 años y cada 5 años estamos viendo salidas de quebrada, cortes de agua, por algo se hicieron las inversiones que se hicieron, buenas o malas, pero se hicieron. Entonces, es algo con lo que tenemos, y este es mi mensaje inicial. Aprendamos a vivir en el país en que estamos. Y en el contexto de cambio climático, porque solo eso podría explicar una lluvia tan inusual como esta, según tú. No, el cambio climático no la explica ni la justifica, sino más bien lo más probable es que el cambio climático, la tendencia climática, lo que haga es que estos eventos se repitan con mayor frecuencia. Uh-huh. Eso es lo que puede detonar, que la frecuencia de ocurrencia o la violencia con que esto ocurre sí tenga mayor repetición en el tiempo. Oye, ya que estamos, entremos entonces para explicar un poco lo que pasa ahí en Cajón del Maipo. Como te decía, ayer se generó casi un hashtag o una tendencia en Twitter acusando a Luxich, a Andrónico Luxich, al empresario chileno, respecto de lo que había pasado en Cajón del Maipo. ¿Por qué? Porque bien sabemos, fue uno de los impulsores del proyecto de Alto Maipo, y a pesar de que se retiró en 2017, ¿no? La gente sigue creyendo de que por la remoción de tierras en el comienzo de este proyecto, hace ya 12 años, se podría haber cambiado la geografía del lugar, y eso, de acuerdo a la tesis de algunos, podría facilitar que se provoquen este tipo de desplazamientos de tierra. Hay otros que también observan que la construcción no muy bien regulada de casas muy grandes también ha generado un material que podría desprenderse frente a una lluvia como la que estamos enfrentando. ¿Es sensato pensar aquello? ¿Tiene sustento o no? Es bien fácil. Yo creo que Luxich tiene otros pecados, más allá de haber sido uno de los accionistas principales de Alto Maipo durante un tiempo. Sus problemas son otros, y le cae este saco de papa o saco de piedra, en este caso de barro, por añadidura. ¿A qué voy? Voy a que este tipo de fenómenos, con la anomalía de precipitación que trajo, habría generado aluviones de esta naturaleza con o sin Alto Maipo. Primera cosa. Es probable que las obras de Alto Maipo hayan desestabilizado alguna de las 15 quebradas que se salieron. Es probable. Y eso sí se puede estudiar de todas maneras. Y se puede determinar con una certeza bastante alta. Ahora, lo que aquí ocurre básicamente es que somos un país donde lamentablemente no existe una regulación de uso del suelo. Nosotros no tenemos ninguna normativa que sea, porque me van a decir, no, pero si hay 20 normativas, es que la verdad es que no sirven de nada. Entonces, lo que hay en relación a uso del suelo y forma de ocupación del territorio son indicativas, que se llaman, que te sugieren a ti hacer una cosa o no hacer otra. Pero normativa de, mire, señor, esto es una zona de riesgo, no la ocupe o salga de ahí, nada te obliga a ti como ciudadano. O sea, tú te puedes hacer esa casa grande que mencionabas, donde tú quieras. Y existe un documento muy antiguo de Ronald Coase, que es la tragedia de los comunes, que en el fondo yo hago mi casa maravillosa, río arriba, tengo la vista espectacular, pero desestabilizo todo hacia abajo y el problema lo tienen abajo, no lo tengo arriba. Claro. Entonces, es una mezcla de circunstancias bastante compleja, más que apuntar con el dedo a una sola persona en este caso, o más bien situación. Yo creo que es un problema que tenemos hace muchos años. Está con nosotros Hassan Akram también, Pablo, te quiere hacer una pregunta. Sí, Pablo, muchas gracias por la introducción. Creo que aclaraste varios puntos que estaban quedando en duda, sobre todo sobre el hecho que la gente apunta con el dedo específicamente a Luxich, porque al final es un personaje con su apariencia pública, con su cuenta de Twitter, que fácilmente se presta para ese tipo de caricatura. Él no es inocente en el enojo que genera, pero evidentemente el tema es más complejo que ese personaje que han construido. Pero lo que dices en ese sentido es muy interesante, que al final el problema es que no hay una normativa que sirve para algo. Y mucha de la preocupación que existe con el tema del proyecto de Alto Maipo tenía que ver precisamente con la forma en que la evaluación ambiental fue aprobada
inicialmente Aguas Andinas, la sanitaria que tiene responsabilidad de abastecer la región metropolitana con agua, estaba muy en contra del proyecto, porque eso iba a afectar el suministro de agua para la comunidad. El momento en que el grupo Luxich entra en la propiedad de Aguas Andinas, teniendo en ese momento propiedad también en Alto Maipo, Aguas Andinas retira sus objeciones al proyecto de Alto Maipo. Y de hecho firmaron un convenio para que pudieran compartir el quebrado, ¿cierto? El embalse del yeso, el yeso. Entonces ahí se empezaron a hacer legítimas dudas acerca de cómo ese proyecto podría generar problemas. Y ahora dice que evidentemente el desastre que estamos enfrentando es algo que no, para el cual Alto Maipo como proyecto no tiene la culpa, pero podría estar exacerbando el problema. ¿Ya? Entonces lo que quería preguntar, porque Aguas Andinas en este momento nos tiene todos en ascuas, porque dice, podría haber corte de agua, estamos en el alerta amarilla, no sabemos, por suerte pudimos bañarnos esta mañana, pero no sabemos lo que va a pasar a las 4 de la tarde. Entonces la pregunta es que en este momento hay un vínculo en términos de del suministro de agua que tiene Santiago. Hay una responsabilidad porque Aguas Andinas dice que no tiene la capacidad de seguir abasteciéndonos con agua potable en caso de que la turbidez del río sigue aumentando. ¿Podrían haber hecho más inversiones en esas plantas? ¿O esa planta, al final hicieron bien la inversión en ese sector en particular y al final es un problema netamente del cambio climático, de la posibilidad de mayor frecuencia y mayor violencia, como dijiste? ¿O si podría haber hecho una respuesta en términos de inversión en infraestructura para enfrentar ese problema? Y eso es la primera pregunta, si Aguas Andinas podría haber hecho algo al respecto. Y la segunda parte es si el proyecto Alto Maipo en algo influye con ese problema de no poder garantizar el suministro de agua frente a esos eventos de clima extrema que están pasando cada vez más. Bien, amplio nuevamente, pero entretenido. Inversiones, claro, hay que entender que el agua potable, los servicios sanitarios son servicios regulados en Chile, entonces quien le exige, hay proporciones de inversión que hay que hacer y la tarifa es regulada en Chile, entonces finalmente el Estado tiene un rol aquí. No quiero lavarle las manos a ninguna empresa, pero hay un rol del Estado que es cuánto aprieto yo al privado. Primera cosa, porque es un servicio regulado, igual que la energía. Dicho eso, se han hecho inversiones significativas entonces en estanques. ¿Por qué? Uno podría decir, pero he invertido 150 millones de dólares. Claro, porque llevamos décadas sin ninguna inversión en respaldo. Santiago, una ciudad de 7 millones de habitantes sin respaldo de agua potable. Y el 70-80% aproximadamente de nuestro abastecimiento de agua potable es del río Maipo. 70%, con una fracción menor del Mapocho y el resto de pozos. Entonces, y sin respaldo, y por eso antes, ¿se acuerdan? Hace 4 años atrás, llovía, crecía el Maipo, traía sedimento y se cortaba el agua y en la tarde ya no tenías agua. Ahora, al menos aguantamos un par de días, 3 días. Es insuficiente para una ciudad de la relevancia que tiene Santiago, la población que tiene para un país como Chile, obvio que siempre va a ser insuficiente y hay que buscar alternativas. Probablemente la alternativa no va por el lado de hacer más estanques, sino más bien diversificar las fuentes de abastecimiento. ¿Desde dónde saco yo el agua? Tener un backup, un respaldo con una tecnología complementaria. Porque si no, estanque... ¿Cómo? En vez de los estanques, ¿cómo sería el respaldo alternativo? Probablemente mejorar en el fondo la diversificación de pozos. Hay un 20% que hoy día se saca de agua subterránea, o tener una condición de abastecimiento permanente y una condición de emergencia, en que no te cortan el agua, pero hay un conjunto de usuarios que quedan restringidos o bajan los caudales del sistema de abastecimiento de agua. Entonces, soluciones existen, además, complementario a la inversión en respaldo. Eso es una pata. Pero hay que entender que venimos de una condición súper precaria hace 10 años.
Entonces, claro, hemos mejorado, pero igual hay que reconocer, y yo creo que ustedes lo entenderán bien, quedó clarísimo desde el 18 de octubre lo precario que es este país, en términos de necesidades sociales, servicios públicos, etcétera. Entonces esto cae en ese rango. Sí, Pablo, pero aquí hay una mezcla. Dale. No, lo que pasa es que hay una mezcla, porque los dos servicios públicos que se mezclan en Alto Maipo y Agua Andina, porque son dos servicios públicos requeridos. Alto Maipo se supone que es un proyecto hidroeléctrico de pasada, eso es lo que ellos mismos definen. Tenemos la energía eléctrica, que además incide en lo que tiene Agua Andina, que es el agua para Santiago. O sea, tenemos todos los servicios más fundamentales que la gente tiene metidos en una de las quebradas del lugar, digamos, con incidencia privada, ¿cierto?, sobre el consumo de la población. Eso algo nos dice. Y tú mismo lo dijiste, lo del 18 de octubre en adelante también nos muestra algo. O sea, estamos hablando de que estamos en manos de privados que lo que quieren es ganar plata con estos dos, y que claro, están regulados. Eso hay que dejarlo también bien clarito, porque no es que hagan lo que quieran, están regulados, están incluso reguladas sus ganancias, para que se sepa. Pero de todas maneras, tenemos entregado en ese, bueno, sí, se supone que por ley, yo no habría que analizar. Sí, claro, están regulados. Se podría preguntar cómo están regulados, pero bueno, esa es otra discusión. Bueno, eso es otro, por eso tenemos el concepto de la captura de los reguladores, el famoso regulatory capture. Claro. Una cosa es la que están regulados, otra cosa es controla los reguladores. Que ese es el tema, o sea, tenemos, al final es lo mismo, perdona Pablo, y si tú puedes ampliarlo, tenemos dos empresas que entregan servicios básicos, o que van a entregar servicios básicos, porque Alto Maipo está creo que un 90%, a la población en manos de privados, regulados por el Estado, pero ¿cómo están regulados? Entonces esto incide en el funcionamiento de la urbe, incide en el fundamento de Santiago, incide. Además, y aquí va la pregunta, y veo un poco lo mismo lo que algunos critiquen, pero Alto Maipo, ¿era necesario con todos los sistemas ahora de generación eléctrica no convencional, como solar, como viento, etcétera, etcétera? Bueno, salió lejos el tiro al arco ahí. Absolutamente. Es una pregunta gigante, pero mira, es súper importante la discusión que llevamos hace un año, es más Estado, menos Estado. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces es ahí donde entran los servicios regulados y cómo regulan. Eso, pero no es tema de esta entrevista, pero es un tema interesante para ver cuál es el país que queremos construir y en qué país queremos vivir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso una cosa. Lo otro, en relación a cuánto influye Alto Maipo en la condición del río Maipo actual, yo quiero solamente ir a la geografía, que es mi naturaleza. Sí. El río Maipo nace a la altura de Rancagua, cosa que nadie sabe. Nace detrás de Rancagua, prácticamente detrás del Teniente, y viene en diagonal hacia la región metropolitana, por lo tanto es una cuenca monstruosa. ¿A qué voy? Que al ser tan grande esta cuenca, y en eventos frontales o meteorológicos como este, su condición de arrastre de sedimento es infinitamente más grande que Alto Maipo existe o Alto Maipo no existe, lo hizo bien, lo hizo mal. Eso es la condición del río. Carga sedimentaria, piedras, barro que trae el río, y por lo tanto que limita la producción de agua. Entonces, ¿a qué voy, Hassan? Que la producción de agua con una tecnología tan barata como es filtrar agua de un río, que es lejos el agua potable más barata que existe, que ahí voy al tema de cómo estamos regulando. Claro, es súper barata, entonces si es que el río se enturbia, no tengo agua. Es súper precario nuestro sistema. A eso voy. Y no depende la carga sedimentaria del río Maipo, no depende directamente de cómo se hizo o no se hizo Alto Maipo. ¿Por qué? Porque la cuenca, que es en el fondo el embudo, eso es una cuenca que conduce el agua hacia el Maipo, es mucho más grande que la zona de influencia del proyecto. Lo cual
En el fondo, uno no puede justificar todo el problema porque se hizo Alto Maipo. Puede ser parte, complementa, contribuye, probablemente sí, porque modificaron laderas de alta cordillera y de media y de precordillera también. Eso sin lugar a dudas. Pablo, ahí hay una pregunta, entonces, que surge con algo que tú dices que no está regulado, que es como la libre instalación de un privado, de decir, voy a construir una casa acá. No existe ese control, ¿no? A mí me llama la atención que, tomando en cuenta lo que tú describes, de que este es un río que tiene características muy especiales, tú dijiste monstruosa, digamos, ¿no? Los sedimentos que arrastra y cómo está, y cómo se desplaza, digamos, ¿no? Uno se pregunta si eso no obligaría a pensar en que la gente que quiera habitar ese sector está en riesgo de manera natural, no de manera obvia, ¿no? Y eso es algo que uno se pregunta también, entrando en tu materia, respecto de las discusiones que hay que dar a futuro, ¿no? ¿Cómo imaginar las ciudades, cómo regular de mejor manera esto? ¿Qué reflexión podemos sacar al respecto? Pucha, es un tremendo tema también, puros temas grandes. Existe en el... Era tanta... Imagínate que uno vive en Australia. Australia tiene territorio y kilómetros cuadrados de sobra y por lo tanto cada uno puede estar tranquilo en 1 kilómetro cuadrado y no ver a nadie toda tu vida y nada te complica. En el caso chileno, nosotros llevamos un siglo en donde nos sobraba tierra. Nadie le importaba un huevo, tú podías hacer lo que querías y donde quisieras. Pero ¿qué es lo que ocurre hoy día? Hoy día no nos sobra tierra. ¿Por qué? Porque lo que era antes el desierto, que era el botadero de Chile, hoy día produce energía, hoy día produce el 40% del Producto Interno Bruto, hoy día, y probablemente se va a incrementar con el litio, la zona central ya está sobrepoblada, las ciudades crecen. Entonces el territorio pasó de ser un recurso abundante a ser un recurso escaso. Dicho lo anterior, al ser un recurso escaso, necesitamos regular el uso de este territorio, pero es tan valioso el territorio y el metro cuadrado, cosa de ver el costo de la hectárea en cualquier parte, que obviamente la regulación, es decir, el cuerpo político de este país, no quiere hacerse cargo. Se ingresó una política nacional de ordenamiento territorial a finales del gobierno anterior para tramitación, la política completa. Ok. Política que quedó estancada en Contraloría al inicio de este gobierno. Entonces, y ahí quedó. Entonces no hay lineamientos porque no hay interés en establecer esos lineamientos. ¿Por qué? Porque si yo pongo lineamiento al uso del suelo, lo más probable es que haya una fracción no grande en personas, pero sí grande en intereses económicos de este país, que va a decir, chuta, esto a mí no me conviene, no, porque yo ahí quería hacer un condominio, porque yo ahí quería hacer edificios, porque ahí yo iba a poner una industria o lo tengo vendido para una planta solar. Entonces no es tan simple. Pablo, ¿y cuáles son los ejemplos de otros países? Está muy claro lo que tú estás diciendo. Que países que se han hecho cargo de esto, enfrentando incluso el interés de los grupos económicos eventualmente, y han logrado ordenar esto. ¿Convocan a la gente también? Porque también uno tiene la sensación acá, Pablo, de que a la hora de imaginar las ciudades, de pensar las ciudades, la gente que habita las ciudades, la gran mayoría de la gente, no es consultada. Mira, los ejemplos afuera, y en Chile hemos avanzado en eso, sí se incorpora sin duda la participación ciudadana activa. Ahí también hay un tirón de oreja a los ciudadanos porque somos re buenos para reclamar, que a mí nadie me contó, y en el fondo también cuánto fue tu interés en participar de la iniciativa, porque las iniciativas toman tiempo y requieren dedicación y leerse documentos lateros. Entonces, sí, existen los mecanismos. En Chile están desde hace unos 10 años, ya funcionan bastante bien, implican mucho compromiso de parte del ciudadano y además conocimiento de parte del ciudadano. Entonces, tenemos que ir más atrás, pues tenemos que mejorar un poquito la educación para poder entender bien de qué me están hablando y qué es lo que se pretende. Pero sí, se incorpora a la ciudadanía. En Chile hay una cosa que se llama la evaluación ambiental estratégica, que significa que es posterior a la evaluación de impacto ambiental, es como un 2.0, en que cualquier decisión que se tome de modificación o de intervención de un territorio pasa por la opinión de la ciudadanía, de acuerdo a canales que podemos estar de acuerdo, podemos discutir si son los adecuados o no son los adecuados, pero los canales existen y son importantes.
¿son indicativos, como tú dijiste en un principio, o son obligatorios? Hasta el día de hoy caen en categoría de indicativos. O sea, si la autoridad quiere pasarlos por encima. Claro. Claro, y ahí está otra discusión más, que es los PROT, los planes regionales de ordenamiento territorial, que son los que incorporan, su nombre lo dice, no sé, es la región la que va tomando decisiones a través de sus organismos públicos y sus organizaciones ciudadanas de qué hacer y cómo hacer. Y eso entonces viene a responder a esta necesidad de uso del territorio. Pero los PROT aún están en categoría de... no son ley. No, pero es que también tiene que ver, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo tú, Pablo. ¿Sabes por qué? Porque también tiene que ver con una cuestión más política, que por ejemplo la elección de gobernadores. Tú decís, ¿pero qué tiene relación tiene? No, porque la elección de gobernadores tiene dos situaciones que están amarraditas a lo que estás diciendo tú. Uno, todavía no se aprueban las leyes de financiamiento que tienen que ver cuánto van a ganar, cuánto se van a instalar, qué es lo que van a administrar, etcétera, etcétera, los gobernadores. Y dos, que cuando tú le das más poder a una región que se va a preocupar de sus propios problemas, va a poder en sí misma pelear contra los intereses de algunos porque están más cerca, no viene del poder central. Entonces, el que una región tenga un poder entregado por los propios ciudadanos a una autoridad propia, que además puede pelear directamente, puede decir, esto no le conviene a la región, no se toma la decisión en Santiago, sino que la decisión se toma en esta región, respecto a las políticas de uso de suelo, respecto a las políticas territoriales, claramente va a incidir en una mejoría. Pero eso, como tú bien dices, o está en la Contraloría o está en el Parlamento esperando que avance, digamos. Pero yo creo que son buenas perspectivas de aquí a futuro, que la existencia de gobernadores que van a hacerse cargo de una especie, como siempre digo yo, un presidente chiquitito, ¿no?, de la región, pero que también va a incidir en los temas territoriales, en los temas de planificación urbana, porque le van a interesar a ellos y a su propia región y a la comuna tanto, y el alcalde va a ir a discutir con el gobernador qué pasa con este pedazo, etcétera, etcétera. Yo creo que eso siempre, las políticas de que baje el nivel de poder a un nivel más bajo, ayuda territorialmente, bueno, ayuda en muchos aspectos, pero también en el ámbito de planificación territorial. No sé qué piensas tú, Pablo. Sí, yo creo que, o sea, si tú vives en una región tienes que tener algún nivel de influencia sobre las decisiones de qué pasa con tu patio de atrás. Si tú quieres poner pasto, quieres poner un árbol o flores o qué sé yo, pucha, alguien te tiene que consultar, ¿no es cierto? Pero hay que crear los canales y que pase más allá de elegir un gobernador. ¿Qué atribuciones tiene ese gobernador realmente? ¿Dónde están su presupuesto y sus atribuciones? Porque atribuciones podéis tener 20, pero si no tenés capacidad de ejecución es un adorno. Entonces eso hay que verlo, y es ahí donde era clave la política nacional de ordenamiento territorial, que generaba alineamientos transversales, pero las regiones podían administrar. Y me acordaba mientras hablaba, en el fondo, claro, Chañaral, Copiapó, ¿se acuerdan los mismos aluviones que acabamos de vivir? Claro. El 2015 pasó lo mismo, volvió a pasar el año pasado, en menor escala, nadie supo, pero en Chañaral de nuevo el río Salado se salió, entonces ahí no tenemos un tema pendiente. Y lo que estamos viendo acá en la cuenca de Santiago es el reflejo diario, lamentablemente, con pérdidas de infraestructura de personas que tienen bajos recursos, pero esto va a seguir ocurriendo. Pero el plan nacional que política. mencionaste Política. La política nacional que tú comentabas. Suspendido, efectivamente, en Contraloría. Ese plan quedó suspendido, ¿cierto?, en Contraloría y no ha podido avanzar. ¿Nos podría contar un poco de por qué se quedó tan entrampado? Claro. Porque sí, pues lamentablemente la política terminó de manufacturarse y cumplir todos sus procesos de validación ciudadana, sectorial, no política, sino más bien de los sectores interesados en el territorio, desde pobladores de una toma hasta ámbitos productivos. Entonces se terminó muy al final del gobierno anterior, y este gobierno probablemente la está revisando. ¿Pero por qué tú dices está en la Contraloría? Para. La Contraloría? Es que lo que pasa es que uno cuando sabe el funcionamiento de la Contraloría sabe que la Contraloría tiene
puede devolverte un documento que encuentra que tiene cuestiones que no están bien, o revisarla ella misma. Entonces habría que es interesante lo que tú planteas, Pablo. Deberíamos quizás nosotros investigar si la Contraloría lo devolvió, tiene revisiones en parte en el gobierno, o lo tiene la propia Contraloría que no lo hace avanzar. Ahí son distintas las alternativas. A mí me tocó muchas veces gestionar cosas en la Contraloría cuando estaba en el Ministerio de Obras Públicas, y la Contraloría, cuando algo no le parece, o por supuesto apegado a la ley, te lo devuelve, dice, mejore esto no puede pasar, esto sería, yo no lo puedo aceptar, y tú lo mejoras, lo trabajas con la propia Contraloría y se lo devuelves para que hasta lo apruebe. Entonces, sería interesante saber si la Contraloría lo tiene empantanado, haciendo las revisiones eternas, o se lo devolvió al gobierno con algunas observaciones y el gobierno no ha sido capaz de entregarlo nuevamente, porque además puede haber un interés político. Lo interesante también, Pablo, es saber cómo fue que se elaboró esa política. Pues yo imagino que es un trabajo grande, que debe haber involucrado a expertos. Yo no sé, a lo mejor tú fuiste parte también o consultado en la elaboración de esa política, ¿no? Pues llama la atención, porque también creo que sería bueno hacer un poco de historia y recordar que fue en plena dictadura, donde se dejó de regular el tema de cómo ocupar las ciudades, ¿no? Sí, qué tema tan entretenido. Sí, fui consultado en la elaboración, no fui el líder de la construcción, fui consultado en algún momento en relación para dar mi opinión y revisar algunas cosas. Yeah. Por lo tanto, desconozco exactamente el proceso en que está hoy. Sé que no pasó, pero no sé si Contraloría lo devolvió al comité interministerial, que eran 15 ministerios o 12 ministerios, no me preguntes cuántos, pero lo transversal del territorio. Eso es importante señalarlo. Pero claro, si uno piensa en los años 80, se determinó genialmente que el suelo no era un recurso escaso y las ciudades podían crecer al arbitrio del mercado. Fue la mayor tragedia urbana que ha ocurrido en Chile. El crecimiento indiscriminado de las ciudades, en ese mismo instante se disparó y se compraron terrenos en cantidades industriales en la periferia, sin importar si eran terrenos. Por ejemplo, Lampa es una zona que llevamos 11 años de sequía y por lo tanto se nos olvidó que cuando llueve, en Lampa el agua, la napa freática, que es el agua subterránea, está a 30 centímetros de la superficie. Cuando llueve, pasa 1 metro para arriba. Entonces, hoy día, en Lampa y en varios sectores hacia Batuco también, ahora está lleno de casas. La gente gastó su ahorro en comprarse el sueño de su vida, tanto vivienda social como vivienda privada totalmente. Y esperemos que llegue un año lluvioso y van a estar todos con unos 40 a 60 centímetros de agua en el living de la casa. Entonces, es que no sabíamos. Obvio que si no tenías por qué saber, tú no tenías por qué saberlo, pero hay un Estado que debiera velar por el bien común, si ese es el rol del Estado. Si el rol del Estado no es hacer negocio, el rol del Estado es velar por el bien común. Y para eso yo pago mis impuestos. Claro, que haya habido todo este tiempo con ese modelo y que no haya existido voluntad de ninguna administración en particular por ponerle atajo, es preocupante. Ahora, esta política presentada, insisto, que creo que de alguna manera esa política lo que buscaba era corregir precisamente esa tragedia que tú estabas describiendo ocurrida en plena dictadura, digamos, donde se pudo construir con el libre arbitrio del mercado, digamos, ¿no? ¿Buscaba eso, corregir esa realidad, esa política que está empantanada? Mira, esa genialidad de los 80 quedó derogada prontamente. Ya se dieron cuenta que era una burrada y quedó derogado y se estableció el límite urbano y ya llevábamos varias décadas con una ciudad con crecimiento regulado. Más bien, menos bien, bueno, pero para que quede súper claro. Lo otro, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial lo que pretendía era de alguna manera, sentar el criterio de que así como tú regulas los mercados, así como regulas el agua, la energía, el uso del territorio también tienes que regularlo porque es el lugar donde vivimos y por lo tanto requiere algún nivel de administración. Y en esa administración sentaba como los grandes pilares
sobre los cuales el uso del territorio debiera gestionarse. Pilares que son el resguardo de la seguridad, en el caso que nos reúne en esta reunión, en este caso que nos encontramos, la seguridad frente a los fenómenos naturales, terremotos, maremotos, inundaciones, aluviones, erupciones volcánicas, incendios, puedo seguir. Si Chile es prolífico en ese aspecto. Entonces, eso era uno de los componentes fundamentales. El otro era la compatibilidad de los usos, porque si tú tienes una zona residencial, no puedes tener una industria química de alto riesgo y explosividad contigua a esa situación, a un barrio residencial. Claro. O no puedes hacer convivir vertederos tóxicos también con hospitales. Claro, pues son realidades que vemos en nuestras ciudades. Te quiero leer algunos comentarios que aporta la gente que nos está siguiendo. En YouTube, por ejemplo, Fernando Cárdenas dice: Enel y Agua Andina, empresas monopólicas con un muy mal servicio para el cliente, donde para ellos solo prima el concepto económico básico, costos versus beneficios. Verónica Adrián dice: Chile se desreguló la planificación territorial con la imposición del modelo neoliberal en 1979 y pasó a ser, una mera mercancía, es lo que dice ella en Twitter. Alejandro Antonio dice: ¿cómo puede ser eficiente la gestión de Aguas Andinas con sus alegóricas piscinas si en pleno verano y dado su historial de negligencias, a la primera lluvia copiosa arriesga a millones de habitantes al corte de servicio? ¿Cómo será para el siguiente otoño-invierno? Bueno, evidentemente, Pablo, tú no deberías ser tú el que responda por aquello, digamos, ¿no? Pero sí me quedo un poco con la primera impresión que tú dabas respecto a lo que pasó ayer, que hasta cierto punto es un fenómeno que se puede entender como algo inusual, pero algo que eventualmente podría seguir pasando, ¿no? ¿Qué tipo de resguardos por lo pronto, ¿no?, se deberían tomar para no ver lo que hemos visto en la última hora, en particular en el Cajón del Maipo? Sí. Bueno, lo primero, pienso yo, ya existe, ojo, voy a contar más o menos lo que existe. Hay un sistema de alertas tempranas privado, en el fondo, con contribución del Estado en relación a, atención, viene una crecida, viene el sedimento y se cierran un conjunto de válvulas y compuertas y se impide con eso que entre barro a todos los sistemas de producción de agua. Cosa que, ¿cuál es la gracia? Permite recuperar los sistemas de producción de agua mucho más rápido. Por ejemplo. Luego, yo soy a mí está escrito por Adam Smith hace muchos años, La mano invisible. El ser humano es intrínsecamente egoísta. Entonces, decirle al ciudadano que se regula en su consumo de agua es como decirle: hey, ríete de todo esto, porque en el fondo, ¿por qué yo, si la cuenta me llega igual a fin de mes, una cuenta abultada, donde Aguas Andinas más ha brillado por errores en las cuentas el último año? Claro. Entonces, no tengo motivación, no tengo ninguna motivación más allá de mi conciencia personal a reducir los consumos. Entonces hay que diseñar, hay que implementar probablemente una estrategia de administración de consumos, y por otro lado la empresa va a tener que buscar, o el Estado va a tener que buscar una forma de complementar la producción de agua para una ciudad estratégica. Si vuelvo a lo que dije al principio, el depender burdamente de la carga sedimentaria de un río para tener o no tener agua para 7 millones, en este caso 5, por la proporción de habitantes, es delicado. Hay que buscar una forma un poquito más, y ahí vienen las inversiones probablemente, en tecnología como en almacenamiento, una combinación de las dos cosas. Hassan. Yo creo que el tema del consumo de agua, de hablar del egoísmo de las personas, yo ahí tendría una discrepancia. Yo creo que los seres humanos son egoístas o son altruistas según la forma en que el entorno los trata. Entonces hay un tema donde el comportamiento que uno podría etiquetar como egoísta es más bien una reflexión bastante lógica. Si las personas que controlan el sistema, que dominan todo, se están aprovechando, entonces ¿por qué yo me tengo que sacrificar si el beneficio va a... Un pequeño resumen, estoy bien.
el problema ahora del suministro de aguas para consumo humano uno podría decir que los reguladores que deben haber no solamente del río, sino de otros elementos. Esa exigencia de inversión a aguas andinas no se hizo. Entonces estamos enfrentando esa situación donde ahora dependemos del río. Y el problema no es solamente Alto Maipo, no es Luxich en ese sentido, sino que es mucho más. Es el problema ahí que no se ha buscado una inversión para no depender del río. Y además a la hora de ver el tratamiento de aguas que están sacando del río, están agregando problemas que están agravando la situación. O sea, en vez de resolver a través, no sé, de una inversión en las plantas que pueden enfrentar mayores niveles de turbiedad, están poniendo proyectos que pueden agudizar el problema. Entonces ahí tenemos un problema de regulación de parte del Estado a esas empresas privadas que están generando ese problema. Y entonces el comportamiento de las personas, diría yo, es un reflejo de ese control que tienen las élites sobre esa situación. ¿Sería razonable mi resumen? Sí, yo voy a pedir ciertas disculpas. Yo creo que yo extremé mi argumento en relación, lo simplifiqué, fui muy simplista y creo que tienes toda la razón. Obviamente nuestro comportamiento en general responde a un entorno y a cómo ese entorno histórico nos ha abordado. Coincido contigo 100%. Y en relación a la producción de agua también, creo que es un buen diagnóstico. Y estaba recordando que en el fondo ahí está el tema de el rol del Estado, si yo insisto. Aquí falta una estructura de Estado que vele por el país, no por los intereses personales. Entonces, por ejemplo, la cuenca alta del Maipo. Ok, ya, imagínate, no vamos a cambiar la tecnología de producción de agua, etcétera. Pero sí, entonces tenemos que proteger la cuenca, pero algo tenemos que hacer. O construimos estanques, o cambiamos la tecnología, o cuidamos la cuenca alta del río Maipo. Pero no puede ser que las queramos todas, ¿sí? No es factible. Entonces ahí entra efectivamente un nivel de ordenamiento territorial básico, de aguas arriba, aguas abajo, si eso es como una ABC escolar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ese es el rol. Sí. La Fundación Sol, Pablo, dice que inversiones en estanque de Pirque, que permite aumentar la autonomía de la capital en 54 horas, se financió con el alza de la tarifa de un 2% desde el 2020, de acuerdo con la Superintendencia de Servicios Sanitarios. El costo del proyecto fue de 37.146 millones, una cifra alta. Utilidades de agua andina en el 2019 fueron 139.750 millones. Ahí tienen lo que está diciendo Hassan y lo que está diciendo tú. O sea, para que tuviéramos 34 horas más de agua, cuando hay algún problema, se usó incluso se pagó con un alza de la tarifa, costó 37.000 millones, pero la utilidad del año 2019 fueron casi 140.000 millones en agua andina. Ahí tenemos una mentalidad de lo que pretendemos, si queremos un Estado más grande, un Estado más chico, un Estado más regulador, un Estado menos regulador. Ahí está clarísimo. Tal cual. Ahí está. Pablo, ahí está. Así es. Pablo Oces, te queremos agradecer porque además, no solo por la gentileza de hablar con nosotros, sino también de abrirte a otros temas, ¿no? Dijiste así como tan amplias las preguntas, pero bueno, también en la naturaleza del programa a nosotros nos gusta entrar en un análisis un poquito más profundo sobre cosas que son más con titular respecto a lo que vimos ayer en Cajón del Maipo y en otras partes de Chile también, ¿no? Así es que gracias por tu tiempo, Pablo. Ya. Muchas gracias, Pablo. Sí, disculpen si se me pasó la moto, pero ya está. No, nada, Gracias. al contrario. No, Súper bien, claro todo. súper bien. Gracias, Pablo, que estés muy bien.